Estoy muy contenta de todos los que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias, Alex, Carlos, Dianis, por este espacio. Estamos muy contentos y queremos pues que sepan que justamente en este evento todo se vale, las preguntas aprovechenlas al máximo y justamente pues conocer todos la evolución de este servicio core de AWS que se dio a conocer justamente en el AWS reInvent en Las Vegas el pasado noviembre. Y la realidad es que somos conscientes de que tu empresa ya se destaca en todo lo que hace y creemos que juntos podemos llegar a nuevas alturas. Justo descubriremos nuevas estrategias que potencian pues toda esta parte del almacenamiento y pues bueno, al final, justo como les platicaba Alex, vamos a tener una dinámica increíble en la que se podrán llevar una Alexa, que es nuestra súper asistente y nos acompañará, pues ahora sí que en toda esta parte, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos, muchísimas gracias Alex y estamos pues muy contentos de tener este espacio con ustedes. Buenísimo. Gracias, Ley. Y pues ahora sí me presento formalmente y presento al resto del equipo. Mi nombre es Alejandro Santiago, yo soy Account Manager, en este caso Territory Manager de AWS México y soy especialista en empresas de alta tecnología, por lo que la mayoría de las empresas que están aquí conectadas, lo más probable es que se dediquen a algo o desarrollan software o viven a través del software o nacieron ya directamente en la nube o de otra manera están en un trayecto dentro de este viaje y de esta aventura hacia esta transición a una nueva o ya no tan nueva manera de trabajar. Entonces, no importa a qué se dedique su empresa, sabemos que este servicio como es S3 es un servicio básico, es un servicio core, pues muy querido y ya añejo y muy conocido por todos ustedes, pero queremos darles como esa actualización, ese saborcito, precisamente de que no nos quedemos solamente con qué es S3 y utilizarlo de una manera básica. Ese servicio, uno de los servicios o de las características que hoy les vamos a presentar es una innovación que, como bien lo decía Leila, se presentó en noviembre pasado, finales de noviembre, inicios de diciembre, en el reInvent 2023 de Las Vegas, que es el evento más grande de nube y más importante que tenemos en el año. Entonces, es un servicio de propósito específico que justamente, si la mayoría, como creemos, de las personas que están aquí invitadas, son empresas dedicadas al desarrollo o a las aplicaciones, o como lo llamamos nosotros, ISVs o Independent Software Vendors, va a ser bien interesante porque para algunos casos de uso específicos propios o de les va a ser de mucha utilidad. Pero también queremos darles como, no un repaso, porque ustedes ya saben manejar perfectamente bien S3, pero sí unas mejores prácticas y unos tips o cosas que a lo mejor no sabían que se puede hacer con S3. Es decir, elevar el nivel de uso de S3, yo siempre les digo como campeones. Entonces, sin más por mi parte, nada más reiterarles y estaremos aquí pendientes del chat. Por favor, todas sus dudas las pueden poner aquí. Yo en un momento más incluso dejaré mis datos por si necesitan contactarnos de alguna manera. A veces no se nos ocurren las preguntas durante este foro, pero después sí. Entonces, sepan que podemos estar ahí directamente apoyándoles en todo lo que ustedes necesiten. Con mucho gusto me quiero presentarles ahora sí al par de expertos que tenemos en este día. Diana Díaz, que es la especialista de storage para GoToMarket en México, y Carlos Landaeta, que también es un experto arquitecto y especialista en storage. Pero voy a dejar que ellos mismos se presenten y comencemos esta sesión para que ustedes tomen lo mejor de ella. Muchísimas gracias. Nuevamente, mi nombre es Alejandro Santiago y aquí estaremos esperando. Y eso sí, porfa, apunten todo lo que vean, todo lo que digan aquí. No les digan que yo les dije, pero van a hacer algunas preguntas que no es tan fáciles para ganarse esa Alexa al final de la sesión. Entonces, de verdad, aquí mis amigos no son nada barco, entonces échenle ganitas. Queremos que se vaya esa Alexa con alguno de ustedes. Adelante, Diana, por favor. Muchas gracias, Alex. ¿Qué tal? Un placer. Rápidamente me presento ya para cederle el micrófono a Carlos para que presente. Y bueno, como bien comentó Alex, muchas gracias por la presentación. Yo soy Diana Díaz, especialista de almacenamiento en México. Y bueno, pues ya con poco más de 10 años de experiencia en soluciones de almacenamiento. Y bueno, nos da mucho gusto estar aquí para poder platicarles acerca de lo nuevo de Storage. Muchas gracias. Y adelante, Charlie.
Perfecto, muy buenos días a todos. Primero, antes de presentarme, quería confirmar si ya se ve la pantalla. Creo que sí, pero solo para estar seguros. Sí, ya se ve. Muy bien, bueno, mi nombre es Carlos Landaeta y soy arquitecto de soluciones especialista en almacenamiento para AWS. Y bueno, como bien ya comentaba el resto del equipo, la idea de esta sesión es tener eh, una sesión donde podamos compartir qué es lo más nuevo en almacenamiento de AWS. No todo va a ser recientito de reInvent, la mayoría sí, pero hay cosas que quizás son de unos meses atrás o cosas interesantes que consideramos les pueden agregar valor. Entonces, la sesión la vamos a plantear con la siguiente agenda. Vamos a enfocarnos buena parte de la sesión en lo que sea más nuevo de Amazon S3, como bien ya describían al principio. También le vamos a dedicar una parte a lo que corresponde al almacenamiento basado en archivos, cuáles son los temas más recientes que tenemos para los servicios de AWS que entran en esta categoría de almacenamiento basado en archivos. Y bueno, un espacio para preguntas y respuestas, aparte de las que puedan ir compartiéndonos y que se puedan ir contestando durante el transcurso de la sesión. Entonces, bueno, si gustan ya, sin más, entramos directamente en materia. Lo primero, como les decía, nos vamos a enfocar en lo que hay de nuevo en Amazon S3. Y aquí quizás el punto más interesante es esta nueva clase de almacenamiento denominada Amazon S3 Express One Zone, que es una nueva clase de almacenamiento que se integra a lo que es el servicio de Amazon S3 y es una clase de almacenamiento específica para cargas de trabajo que tienen cómputo intensivo. Y esto es porque la arquitectura de esta nueva clase de almacenamiento está pensada y diseñada para entregar una latencia del orden de milisegundos, a diferencia, milisegundos de un dígito, a diferencia del resto de las clases de almacenamiento que existen dentro de S3, que el tiempo de respuesta es solo milisegundos. Y esto es justamente para casos específicos donde el desempeño es lo más importante y hay una necesidad de tener almacenamiento basado en objetos, que es lo que nos ofrece Amazon S3. Esta clase está pensada para datos que se acceden con mucha frecuencia y para aplicar entrenamiento de Machine Learning, procesos de inferencia de Machine Learning, también para temas de Analytics o procesos de gestión de media que tienen requerimientos de desempeño o, en este caso, de latencia muy corta, que son desempeños fuera de lo que es el estándar de la mayoría de las cargas de trabajo. Y esto se logra con esta clase de almacenamiento que, como les decía, es en tiempo de respuesta es hasta 10 veces más rápida. Y algo importante es que los costos asociados a las peticiones que se realicen sobre esta clase de almacenamiento son 50% menos costosos que si los comparamos con la clase de almacenamiento estándar. Y esto hace sentido porque estaríamos esperando que el número de peticiones que vamos a tener pues va a ser mayor porque va a ser para cargas de trabajo que son más intensas en el uso de los recursos. ¿Cuáles son las necesidades que detectamos en AWS para desarrollar esta nueva clase de almacenamiento? Bueno, justo cargas de trabajo donde se requiere un desempeño mucho más alto y latencia mucho más baja, y son cargas de trabajo que son críticas, poder escalar a tener un mayor número de transacciones por minuto para estas cargas, como les decía, de propósito muy específico. También lograr reducir el TCO y el tiempo que toma realizar las tareas. Y aquí es donde entra quizás lo relevante para esta clase de almacenamiento. Aquí estamos hablando de que el cómputo que se utiliza para estas tareas generalmente es costoso. Entonces, contar con una clase que sea más eficiente y con mayor desempeño permite que estos tiempos se reduzcan. Por lo tanto, el tiempo de cómputo que requerimos va a ser menor, lo que al final nos va a traer un beneficio en optimizar costos, usando por menos tiempo estas instancias de cómputo que, como les digo, generalmente son más costosas porque son de propósito específico y con capacidades diferentes a las cargas de trabajo tradicionales. Y otra necesidad que detectamos es que muchos clientes estaban desarrollando capas intermedias para tratar de acelerar el acceso a S3. Entonces, con esta solución evitamos la necesidad de tener que intermedias que permitan alcanzar el desempeño deseado.
Ahora, ¿cómo vemos esta clase de almacenamiento con respecto al resto de las clases existentes? Seguramente las conocen. Tenemos, bueno, S3 estándar, S3 estándar Infrequent Access, S3 One Zone Infrequent Access y S3 Intelligent Tiering, y también S3 Glacier Instant Retrieval, que son cargas que tienen propósitos específicos dependiendo del ciclo de vida del dato que vamos a almacenar, y justo esas que mencioné, que son las que están en el centro del diagrama, son las que ofrecen acceso en milisegundos. Ahora, del lado izquierdo encontramos la clase más nueva, que es Express One Zone, que ofrece una latencia del orden de un dígito de milisegundos, es decir, es menor comparado con las otras. Y del lado derecho son las clases de almacenamiento ya de archivo, como son Glacier Flexible Retrieval y Glacier Deep Archive. Acá lo interesante es que estas clases tienen su caso de uso y lo vemos en la parte central del diagrama, por lo menos. Intelligent Tiering la podemos utilizar cuando tenemos un patrón de acceso que cambia o que no conocemos, y podemos almacenar los objetos en esta clase de almacenamiento, que automáticamente nos apoye la funcionalidad de esta clase en la optimización del costo, moviéndolo entre capas internas que tiene esta clase, donde se va optimizando de acuerdo a el último acceso que tiene el archivo. Los archivos, en este caso objetos menos usados, los vamos a ir moviendo automáticamente. Esto lo hace esa clase de forma automática hacia capas más frías para optimizar en costos. Ahora, para casos de uso donde conocemos el patrón de acceso, o podemos utilizar por lo menos S3 estándar para los datos frecuentes, estándar y frequent access para los datos que se acceden con menos frecuencia. Para los datos que se acceden un poco, tenemos la clase de Glacier Instant Retrieval. Y ya para lo que corresponde al archivo de datos, tenemos Flexible Retrieval y Deep Archive como alternativas para datos que vamos a almacenar y que van a tener un acceso asíncrono. Es decir, que cuando necesitemos los datos, tenemos que primero recuperarlos, esperar que estén listos y ya luego poder utilizarlos. Esto es, digamos, el modelo tradicional que teníamos en el uso de las clases de almacenamiento. Ahora se incorpora esta parte de Express One Zone, que es para datos que tienen requerimientos de latencia muy bajos, datos que se acceden con mucha frecuencia y que son datos que pueden ser recreados. Y ya vamos a ver un poco por qué esto de que los datos puedan ser recreados. Entonces, si pensamos en ese 3 One, lo que tenemos que pensar es que es una clase de almacenamiento que fue diseñada para obtener el mayor desempeño posible. ¿Y esto cómo se logra? Primero, partiendo de que los datos que se almacenan en esta clase solo viven dentro de una zona de disponibilidad. Si recuerdan, el modelo de infraestructura global de AWS comprende regiones, y cada región es conformada por zonas de disponibilidad. En este caso S3, en las otras clases de almacenamiento, exceptuando la de One Zone Infrequent Access, los datos se encuentran en todas las zonas de disponibilidad de la región. Una diferencia con Express One Zone es que los datos están en una sola zona de disponibilidad, y esto porque la idea es que el cómputo que va a trabajar con estos datos esté en la misma zona de disponibilidad y podamos tener esa cercanía y poder de esta manera tener la menor latencia posible entre la entidad de cómputo y el almacenamiento. Al estar en una sola zona de disponibilidad, necesitamos que exista una copia secundaria de estos datos que tenga una disponibilidad mayor, y por eso hablamos de datos recreables. Son datos que si nos necesitamos los podamos generar nuevamente o copiarlos desde otra fuente. Y esto sería solo un subconjunto de datos, porque en general no vamos a trabajar con todos los datos al mismo tiempo. Podemos ir moviendo a esta clase de almacenamiento los datos que vamos a utilizar. Otro punto importante es que hay cambios en la forma en cómo se acceden a los objetos dentro de esta clase. Y eso se logra a través de la creación de sesiones. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. La idea es que se establezca una sesión y no haya que hacer una autenticación por cada petición, sino que una vez que la sesión está establecida, se pueden hacer las peticiones y luego pues refrescar esa sesión. Esto también va a optimizar el tiempo de respuesta, porque ya no hay que autenticar cada petición, sino se hace una vez, y mientras la sesión persista, el resto de las peticiones van a poder ir avanzando. Les decía el tema de la zona de disponibilidad, y es algo importante porque es lo que permite habilitar esta baja latencia al tener los recursos de cómputo muy cerca del almacenamiento, y de esta forma poder alcanzar esa latencia de un dígito en milisegundos para el percentil 99 de los datos que se vayan a acceder.
Algo también muy interesante que trae la nueva clase de almacenamiento es que trabaja con un bucket diferente, un tipo de bucket diferente. Si recuerdan, los buckets tradicionalmente eran una entidad por la cual podríamos utilizar cualquiera de las clases de almacenamiento disponibles. Ahora, en el caso de Express.zone, debemos utilizar un tipo de bucket que se llama Directory Bucket, que también es una nueva funcionalidad dentro de S3 que permite alcanzar el nivel de desempeño que ofrece esta clase. A diferencia de los buckets de propósito general, en el cual el espacio de almacenamiento es horizontal y no hay una jerarquía de directorios, aunque tenemos los prefijos y el concepto de carpetas, pero que al final son una representación lógica, todos los datos están almacenados en un espacio horizontal. En el caso de los directory buckets es distinto. En este caso, tenemos que sí existe una jerarquía de directorios en la cual se van almacenando los objetos que se van a crear. Y esto permite, entre otras cosas, poder tener la opción de que escale linealmente y tener cientos de miles de transacciones por segundo para los objetos que estén almacenados dentro de un bucket. Esto es un concepto importante que es distinto a la forma como trabaja el resto de las clases en los buckets de propósito general. Otro elemento importante que les hacía mención es la forma en cómo se hace la autenticación. Acá se utiliza la llamada del API para crear una sesión y de esta manera luego el resto de las peticiones se van a validar con el token que queda vivo dentro de la sesión y de esta manera no va a ser necesario autenticar cada sesión, lo cual va a optimizar el tiempo de respuesta. Y el token se va a ir refrescando de forma periódica de acuerdo al tiempo que se le defina. Todo esto a través de la modificación que habría que hacer en una aplicación o en el momento en el que la diseñemos para que ya tenga este paso previo de crear la sesión para poder trabajar de forma eficiente con la clase de almacenamiento. Algo importante y es tratar de agrupar cuáles son los beneficios que trae Express.zone como nueva clase de almacenamiento. Lo primero es el desempeño, como les decía, latencia de un dígito de milisegundo para el primer byte que se acceda en el percentil 99 y lo importante es que es consistente. Entonces esto permite que los procesos que se vayan a modelar podamos proyectar con esa consistencia cuánto tiempo van a durar. La escalabilidad, no tenemos límites en cuanto al número de transacciones, a diferencia de los buckets tradicionales que sí tienen una capacidad de 5.500 puts y gets y 3.500 puts. Acá no tenemos esa limitante y podemos escalar a números mucho mayores. La simpleza o la simplicidad, mejor dicho, desde la perspectiva de que siguen siendo operaciones de get y put en S3, solo que estamos usando una clase de almacenamiento que tiene un desempeño pues mucho mayor. Y en la eficiencia de costos tenemos el dato que les mencionaba de que los costos de las peticiones son 50% menos costosos que las peticiones estándar. Y esto va de la mano de lo que les decía. Esperaríamos que el número de transacciones que vamos a tener en esta clase de almacenamiento pues va a ser mayor, entonces se compensa con que el costo sea inferior. Algo importante es que esta clase de almacenamiento, al tener una arquitectura distinta, de momento no tiene todas las funcionalidades que conocemos para las clases estándar de S3 y bueno, no estándar, las clases existentes, vamos a decirlo así, como por ejemplo las políticas de ciclo de vida. Es algo que hoy en día no está disponible para una clase como Express.zone. Entonces, en el modelo en el que está pensado esta clase de almacenamiento es que sea un espacio donde podamos colocar los datos para trabajar con ellos, procesarlos, generar una salida y luego guardar esos datos en otra clase de almacenamiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer para colocar la información en esta clase si no tenemos las políticas de ciclo de vida como alternativa? Justamente hay una opción que fue creada para los Directory Buckets, que es la opción de importar datos. Acá es un proceso que ya viene como funcionalidad nativa de los Directory Buckets, que es la opción de poder cargar datos desde otra fuente, por ejemplo, otros buckets de S3 que tengan, por ejemplo, los datos en S3 estándar. Podemos configurar un proceso para importarlos de forma eficiente, trabajar con ellos y luego pues devolverlos a una fuente donde los queramos almacenar o ya trabajar con ellos en generar un resultado.
Esta funcionalidad viene directamente para los Directory Buckets, la opción de Import, y también podemos utilizar Batch Operations de S3 para generar procesos que permitan cargar datos hacia la clase de almacenamiento de Express One Zone. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los casos de uso en donde podemos utilizar Express One Zone como clase de almacenamiento? Les decía, cargas de trabajo de Machine Learning o inteligencia artificial en los procesos de entrenamiento de estos modelos, procesos de analytics que requieran un alto desempeño o que tengan procesos interactivos, cargas de trabajo, cómputo de alto desempeño o HPC, modelos financieros que generalmente requieren también alto procesamiento para completar y generar resultados, la publicidad en tiempo real, donde tenemos cantidades importantes de información sobre las cuales queremos generar un dato específico para algún usuario en tiempo real. Esta es una opción también en la que podemos usar Express One Zone. También las cargas de trabajo de media que tengan requerimientos de cómputo muy intensivos, podemos trabajarlas con esta clase de almacenamiento. Justo por esto, acá las integraciones que existen con servicios de AWS para poder utilizar esta clase de almacenamiento, pues por un lado la parte de y tener el registro de cuáles son las llamadas del API que se realizan con servicios como CloudWatch y CloudTrail, también despliegues automatizados con CloudFormation. La parte de seguridad, este servicio va a trabajar dentro de una VPC justo para poder tener la menor latencia posible, utilizando endpoints de S3. También la integración con IAM para el tema del acceso al servicio. Procesos de analytics se pueden estar utilizando servicios como Amazon EBAR o también Amazon Athena para consultas sobre datos que estén en S3. En la parte del cómputo, pues tenemos EC2, Lambda o servicios para gestión de contenedores como EKS. También otras herramientas como son la integración con los SDKs para el desarrollo y la integración con el servicio, el conector de S3A para procesos en EMR, el CLI de AWS, un conector específico para PyTorch para procesos de Machine Learning y muy importante, Mount Point for S3, es esta funcionalidad que también la vamos a comentar ahora con un poco más de detalle, pero que nos permite montar utilizando un cliente específico, datos que están en S3 para leerlos desde instancias de cómputo. Algunos números interesantes con respecto al uso de esta nueva clase de almacenamiento es que, por ejemplo, para queries SQL hechos con Athena, se puede alcanzar un incremento de hasta el 2.1 veces en la rapidez. En el caso de EMR, con procesos de Spark corriendo en EC2, hasta 4 veces más rápido. En el caso de SageMaker, con la modalidad de Fast File Mode en el acceso a S3, hasta 5.8 veces más rápido. Y en el caso específico de Mount Point para S3, hasta 6 veces más rápido si lo utilizamos con Express One Zone. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de la parte de Mount Point, por si acaso no lo habían escuchado anteriormente. Es también relativamente reciente esta funcionalidad para S3. Otra muy importante que también vino como parte de los lanzamientos de re:Invent es Access Grants para S3, que lo que nos permite es utilizar un modelo de autenticación adicional a lo que son las políticas de IAM y las políticas de los buckets, pero lo más interesante es que podemos integrar la autenticación para objetos en S3 utilizando directorios corporativos, por ejemplo, Microsoft Active Directory o Azure AD o también Okta. La ventaja de esta nueva funcionalidad es que nos permite asignar los permisos utilizando entidades que estén fuera de IAM, como por ejemplo pueden ser usuarios de Active Directory o grupos de Active Directory. ¿Cómo podemos hacer esto? Es utilizando las instancias de Access Grant que las creamos para el acceso a un bucket específico. Le configuramos también la integración con el Identity Provider que va a autenticar
a los usuarios, y lo que va a ocurrir es que una vez que estén autenticados, las llamadas que se hagan contra esta instancia van a devolver credenciales temporales que ese usuario va a poder utilizar para acceder datos que están en S3. Acá tenemos más o menos una vista de cómo queda. Tenemos el prefijo en S3 al que queremos acceder, el tipo de acceso que va a tener, si va a ser read, write o read-write, y luego quién le está otorgando el acceso, en este caso quién es el identity provider con el que nos estamos integrando y a qué entidad se le está otorgando el acceso, que puede ser un usuario o un grupo. Entonces esto es una nueva funcionalidad muy interesante para casos donde necesitamos el acceso de grupos de usuarios o usuarios en particular a datos que se encuentran en S3. Podemos utilizar Access Grants para, con esa configuración, otorgarles acceso a ciertos recursos que estén dentro del servicio. Otro lanzamiento interesante que no es de re:Invent, sino un poco antes, es el Mount Point for Amazon S3, que, como les decía, lo que permite es utilizar un cliente que podemos utilizar en sistemas operativos Linux para poder hacer una traducción de las llamadas tradicionales de sistema de archivo hacia llamadas del API de S3. Y con esto, pues, poder tener la integración como parecida al acceso basado en archivos desde una instancia de cómputo que necesite utilizar datos que están en S3. Esta funcionalidad es importante mencionar que no es POSIX compliant, o sea, no es como si fuese un sistema de archivos tradicional, soporta algunas de las llamadas, pero las más comunes, y está pensado más que todo para procesos de lectura de datos desde las instancias de cómputo. Se apoya en el Common Runtime, el CRT, que es simplemente un conjunto de bibliotecas que existen para el SDK que optimizan el acceso a lo que son datos que estén almacenados en S3. Así como existe Mount Point para S3, también existe para Express One Zone, como les decía hace un rato. Y acá lo interesante es que podemos mejorar aún más el desempeño cuando utilizamos este modelo de acceso utilizando la clase de almacenamiento Express One Zone. Un poquito cómo funciona. Una vez que instalamos el cliente, lo que podemos hacer es montar buckets de S3 en directorios del sistema de archivos y luego podemos hacer operaciones como listar el contenido y, por supuesto, leer objetos como si fueran archivos dentro del file system. Acá, como les decía, montamos el bucket en un directorio y luego podemos ver el contenido como si fueran archivos directamente. Y lo que hace al final del día es traducir, como les mencioné, lo que son las lecturas y las escrituras hacia puts y gets del lado de S3. Esta funcionalidad pues es muy interesante porque permite adaptar casos de uso donde no es posible modificar el acceso a la información y convertirlo de lecturas de file system hacia llamadas de la API de S3. Entonces ya esta capa intermedia nos permite hacer esa transición de forma directa. Algo interesante también, que no es tan reciente, ya tiene quizás un par de años que salió esta funcionalidad de Storage Lens. Quería igual traerla al día de hoy para los que quizás no la conocen y porque también tiene algunas nuevas funcionalidades que sí son recientes. Para ponernos en contexto, esto es una funcionalidad de S3 que nos permite generar tableros con información sobre qué está ocurriendo en los buckets. Y aquí vemos la información desde diferentes perspectivas, de la perspectiva de seguridad, la perspectiva de optimización de costos, la perspectiva de seguridad y el acceso, y nos va a dar métricas que se pueden visualizar a través de estos tableros y de esta manera poder tomar decisiones que permitan proteger datos, optimizar costos, conocer el comportamiento dentro de las clases de almacenamiento, todo esto desde un solo punto que es Storage Lens. Lo interesante es que se integra con AWS Organizations para tener una vista general de todo lo que está ocurriendo en las diferentes cuentas de una organización y nos permite obtener información o métricas específicas de forma granular y podemos ir profundizando desde regiones, clases de almacenamiento, información específica sobre buckets o prefijos. Y con esto, pues tomar decisiones, como les decía, bien sea para mejorar la seguridad, para entender y qué modificaciones podemos hacer para optimizar costos y, digamos, alinear el uso del servicio a lo que son mejores prácticas. En cuanto a las mejoras que existen para la funcionalidad de Storage Lens,
es la posibilidad de ahora ir a un nivel de prefijos en cuanto a las métricas que podemos conocer y datos específicos para el nivel de, es decir, poder ir bajando desde lo general que son los buckets a lo específico que son los prefijos dentro de los buckets. También opciones de optimización de costos ahora por prefijos y una funcionalidad denominada Storage Lens Groups, lo que nos permite es tener dentro de los tableros una visualización específica con un filtro que podamos colocar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el tablero principal de Storage Lens, donde tenemos la capacidad total que se está utilizando, la cantidad de objetos, el tamaño promedio de los objetos, cuántos buckets están activos, cuántas cuentas están incluidas en esta información, cuántos requests se han hecho sobre el servicio y también la información de cómo están distribuidas los objetos dentro de las clases de almacenamiento, como por ejemplo Standard, Intelligent Tiering o Glacier, y también la distribución por regiones. Todo esto como una vista central de lo que está ocurriendo dentro de los buckets de acuerdo a lo que le configuremos al tablero. La parte de Storage Lens Groups, como les decía, lo que nos permite es agregar estas vistas específicas y utilizando, por ejemplo, cosas como sufijos, que podemos tomarlo como la extensión, por ejemplo, de un objeto, de un archivo que guardamos como objeto en S3 y tener en función de estos filtros vistas específicas para tipos de archivo o también tener información en cuanto a tendencias de uso de almacenamiento utilizando estos elementos que configuramos para ir haciendo ese drill down o ir cerrando qué tan específico queremos que sea la información que nos muestre un tablero. También podemos tener información específica de los requests que se realicen sobre S3 para prefijos específicos, como por ejemplo acá para este prefijo, esta carpeta llamada presentaciones dentro de este bucket, pues cuál es el total de requests, qué tipo de requests, si son put, si son get, el porcentaje de error. Toda esa información lo podemos obtener ahora a nivel de prefijos. Otro punto importante y ya siendo un poco más general, es cuáles son las funcionalidades que tiene S3 para poder tener esa protección de datos multiregión y multicapa. Primero tenemos el versionamiento como funcionalidad de S3 para poder ir almacenando versiones de los diferentes objetos que se van subiendo y de esta manera poder tener la opción de regresar hacia atrás si se modifica algún objeto o si se elimina algún objeto, pues poder tener esa información protegida. La otra es Object Lock, que nos permite configurar una modalidad de tipo Write Once, Read Many, como si solo lectura, perdón, para objetos que se almacenen en un bucket que tenga esta funcionalidad de Object Lock habilitada. También tenemos la replicación de S3 para poder replicar datos entre buckets de diferentes regiones para temas de alta disponibilidad o para acercar datos a otros procesos que puedan estar corriendo en diferentes regiones de AWS. Y por último, lo que son los Multi-Region Access Points, que es una funcionalidad que permite tener un punto de acceso único que en el backend esté soportado por diferentes buckets que estén distribuidos en diferentes regiones y nos va a brindar de forma automática una respuesta desde el bucket que ofrezca la menor latencia al usuario. Esto para cargas que están distribuidas en diferentes regiones simplifica la forma de cómo podemos desplegar el uso de S3 utilizando replicación y un solo punto de acceso con los Multi-Region Access Points. Ahora, sobre estas funcionalidades también tenemos algunas de las mejoras que han sido liberadas recientemente, específicamente para Object Lock, la posibilidad de habilitar los buckets que ya están creados. Anteriormente había que hacerlo al momento de la creación del bucket y también poder tener replicación de buckets que tengan Object Locked. Métricas adicionales en CloudWatch para el tema de replicación, para cuando la replicación falla por alguna razón, es pues poder tener esta información disponible en CloudWatch. Y también el soporte de cross-account para los Multi-Region Access Points. O sea, ahora podemos tener Multi-Region Access Points que estén soportados por diferentes cuentas de AWS donde tengamos los diferentes buckets. Ya para cerrar el tema de las actualizaciones sobre S3,
quería comentar un poco sobre Object Lambda. Nuevamente, esto no es una funcionalidad que haya sido liberada recientemente, ya también tiene tiempo desde que fue liberada, pero es una funcionalidad que a veces no es muy conocida, pero es muy importante, porque lo que nos permite es tener la opción de ejecutar código que corra sobre funciones Lambda en las tipo get, head o list antes de que sean ya procesadas por el bucket. Está soportado, como les decía, por funciones lambda para justamente poder poner el código que queremos que se ejecute, y lo que permite, entre otras cosas, es eliminar la necesidad de tener diferentes copias de datos con, por ejemplo, diferentes formatos, o tener que tener un proxy para procesar las peticiones antes de que lleguen a S3. Y lo importante es que aquí no hay que hacer cambios en las aplicaciones porque sigue siendo una petición tradicional, solo que se procesa con Object Lambda antes de llegar al bucket, y podemos hacer cosas interesantes con esto, como por ejemplo, un caso de uso puede ser si tenemos un servicio que entrega imágenes y dependiendo del tipo de cliente que las esté solicitando, la imagen que se entrega pues puede que varíe en formato o en tamaño. Lo que tradicionalmente se hacía era tener varias copias con las diferentes propiedades y dependiendo de quién hiciera la petición, entregar una de estas copias de las imágenes. Ahora, algo que podemos hacer con Object Lambda es que cuando viene la petición, dependiendo de quién la realice, se trae la imagen, se procesa, se convierte al tamaño que se necesite y esa es la imagen que se le entrega al cliente que la está solicitando. Acá lo podemos ver más o menos en un diagrama. Tenemos las peticiones que son get, head o list, van a entrar por un access point de Object Lambda. Esa petición, cuando llega al bucket S3 y se va a devolver, se procesa, se modifica y luego eso es lo que se le entrega a la aplicación o al usuario. Y si viene una petición de put, esa simplemente va directamente al bucket. Por ejemplo, si queremos tener un caso donde la información que está en el bucket, dependiendo de quién la solicite, le entregamos una lista de todo lo que está en el bucket o solamente lo que le interesa a esa aplicación usuario, eso sería una llamada de list que al momento que se retorne, pues podemos aplicar el filtro que sea necesario justamente para entregar la información que solo le corresponda a esa aplicación. Acá es muy interesante porque el universo de cosas que se pueden hacer es bastante amplio, ya que podemos colocar código en una función lambda y hacer prácticamente lo que se necesite para una carga de trabajo en el procesamiento de este tipo de peticiones. Bueno, con esto cerramos lo que corresponde a lo nuevo o lo más reciente de Amazon S3. Espero haya sido de su interés. Ahora vamos a pasar con Diana a lo que corresponde a lo nuevo en el almacenamiento basado en archivos y los servicios que conforman este grupo para AWS. Adelante, Diana. Muchas gracias, Charlie. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a tomar un par de minutos también para platicar acerca de lo nuevo en la parte de file storage. ¿Se me da, Charlie, por favor? Y bueno, ¿por qué es relevante platicar acerca de la parte de file? Bueno, pues algo que hemos visto durante los últimos años es justo esta tendencia de crecimiento de los datos, de cómo se está acelerando. Y bueno, para una característica importante es que es justo esta aceleración la estamos viendo en los datos tipo file. Por favor. Entonces, es relevante porque, como ustedes saben, tenemos un portafolio de soluciones o servicios de almacenamiento que, así como están enfocados en S3 con la parte que nos presentó Charlie, también tenemos un portafolio de servicios enfocados en la parte de file. Siguiente, por favor. Y bueno, para platicarles un poco acerca de cómo hemos ido evolucionando y cuáles han sido los lanzamientos, les platico que desde reInvent del 2023 hasta el último reInvent de 2022 a 2023, lanzamos alrededor de 7 nuevas noticias o funcionalidades respecto a nuestros servicios. Y ahorita les voy a platicar los más sobresalientes de ellos. Siguiente, por favor. Creo que se quedó ahí. Ahí está, perfecto. Y bueno, la primera noticia interesante es para todos aquellos que estén familiarizados con nuestro servicio de almacenamiento FSx para NetApp ONTAP, que es un servicio que tenemos desarrollado 100% sobre la nube de AWS con nuestro socio de negocios NetApp, que es un especialista en soluciones de almacenamiento líder en el mercado. Bueno, pues tenemos importantes novedades respecto al incremento en performance con la funcionalidad de Scale Out. Y estamos hablando de que ahora tenemos 9 veces más rápida la lectura de throughput, donde pasamos de 4 a 36 gigabytes por segundo. Cuando ustedes tengan un requerimiento de una aplicación
o de algún tipo de aplicativo que requiera un alto performance de lectura, este servicio es ideal para poder tenerlo y darlo a lo que estén buscando. Tenemos también una mejora de 6 veces más escritura de throughput, donde pasamos de 1 a 6 GB por segundo. Y por último, 7 veces más cantidad de IOPS, donde pasamos de 160,000 a 1.2 millones de IOPS. Cuando hablamos de nuestro servicio FSx for NetApp ONTAP, estamos hablando justo de un servicio de alto performance y rentabilidad para el tipo de aplicaciones que lo requiera. Siguiente, por favor. Y bueno, esa también es una mejora que tuvimos a nivel de funcionalidades empresariales, donde igual con nuestra solución de NetApp ONTAP podemos ahora crear multi-AZ, archivos de multi-AZ y mostrarlos a través de las VPCs, haciendo que esto sea mucho más fácil para descentralizar la información, y también a través de Flex Group Management, donde podemos crear, administrar y crear los backups en la consola para poder justo tener esta funcionalidad adicional. Estas son novedades que se dieron justo apenas en el reInvent de 2023. Siguiente, por favor. Y para nuestro siguiente servicio, que también es especializado en File, que es FSx for Windows File Server, también tenemos mejoras importantes respecto al throughput. Este fue un anuncio que se dio un poco antes de reInvent, donde notificamos que ahora es 6 veces más throughput, donde pasamos de 2 a 12 GB por segundo, y 5 veces más IOPS en disco sólido, donde pasamos de 80,000 a 400,000, y 10x más en IOPS sobre gigabytes, de 50 a 500 IOPS sobre gigabyte. Esa también es una noticia relevante respecto al tema de performance. Como se podrán dar cuenta, dependiendo del tipo de aplicativo, pues es donde podemos idealmente buscar si vamos con FSx ONTAP for NetApp o FSx for Windows, dependiendo del sistema operativo. Y otra noticia relevante es relacionado a nuestro servicio Elastic File System, donde siempre continuamos innovando y mejorando el tema de performance. Como noticia de reInvent 2022, habíamos anunciado 2 veces más en temas de mejora en la latencia, donde pasamos de 0.025 milisegundos de lectura, bajamos 0.25 milisegundos de lectura y 1.6 milisegundos de escritura. En abril de 2023 notificamos acerca de 3 veces mejora en el throughput, donde subimos 10 gigabytes de lectura, 10 gigabytes de lectura y 3 gigabytes de escritura. Y recientemente en agosto del 2023 hablamos acerca de una mejora de 3 veces más IOPS, donde incrementamos 55,000 IOPS de lectura y 25,000 IOPS de escritura. Siguiente, por favor. Tomen nota de estos datos porque por ahí probablemente los puedan preguntar. Creo que se quedó ahí el slide. Listo. Y también, continuando con la parte del Elastic File System, tenemos una mejora, que fue una noticia dada en reInvent, que fue 4 veces más tema de lectura de IOPS para Frequent Access Data, que son 250,000 el incremento de IOPS, y 2 veces más en IOPS de escritura, que son 50,000. Como verán, todos estos servicios están mostrando importantes crecimientos y mejoras en temas de performance principalmente. Siguiente, por favor. Parte de las ventajas de utilizar nuestro servicio de Elastic File System está justo la continua mejora en optimización de costos, que es algo que, como ustedes saben, en AWS nos preocupamos mucho por nuestros clientes para ayudarlos a poder optimizar costos. Y este tipo de servicio nos ayuda para poder reducir costos operacionales, eliminar sobreprocesamiento o sobretrabajo y poder mover data fría hacia otro tipo de almacenamiento como data más, como capas que sean mucho más económicas para optimizar costos. Y siguiente, por favor, y derivado justo de estas mejoras que buscamos, bueno, pues se habilita lo que conocemos como el Lifecycle Management dentro de nuestro servicio de IFS, donde podemos automatizar justo ese movimiento de data dependiendo del tiempo en el que no ha sido accesado. Tenemos Lifecycle Policies que pueden ser configuradas desde 1, 7, 14, 30, 60 o 90 días desde el último acceso. Y con esto ayudamos justo a optimizar los costos mandando la data hacia otras capas más frías.
Y justo la siguiente noticia que dimos, que acabamos de dar justo en Reinvent, siguiente por favor, está asociada con una nueva capa de almacenamiento en IFS, que es la capa de IFS Archive, donde justo nos permite poder optimizar costos del almacenamiento para poder hacerlo mucho más accesible. Entonces tenemos nuestras capas que ya conocíamos de Amazon IFS estándar y Amazon IFS Infrequent Access, que era idealmente para aquellos tipos de data que no se accesaban en más de 30 días y ahora para aquella data que no se acceda en más de 90 días, tenemos la nueva capa de Amazon IFS Archive, donde justo podemos encontrar una optimización considerable de costos y esto es para aquella data que principalmente tenemos por temas de gobernabilidad o temas de requerimientos de archiving, pero que al final accesamos de manera muy esporádica. Dependiendo de la capa donde se encuentre nuestra data, pues es el tiempo más o menos de respuesta que tendremos. Entonces, aquí es importante que esa data que no estamos accesando en más de 90 días, la mandemos justo a esta nueva capa de IFS Archive. Siguiente, por favor. Listo. Faltaba la animación. Listo. Bueno, y entonces, como les comentaba, principalmente el objetivo de esta nueva capa de IFS Archive es justo tener una capa de almacenamiento de costo bajo para poder optimizar costos, donde seguimos teniendo las funcionalidades de nuestro servicio que ya conocemos de IFS, donde podemos trabajar temas de serverless, todo el almacenamiento tipo data, y ahora sumando con esta capa de Archive Storage, pues prácticamente estamos obteniendo una optimización de costos de más del 50% ahorrando en este tipo de capa. Así que los invitamos a que puedan conocer más acerca de esta nueva capa y que se acerquen con nosotros en caso de que tengan alguna duda o revisar algún caso muy puntual o requerimiento puntual. Gracias. Siguiente. Listo. Bueno, pues esa es la parte que corresponde a las novedades dadas de Reinvent para acá en la parte de File. Ahora sí, abrimos el micrófono, ya nos acompaña por acá también Ley. Si tienen alguna duda o si tienen algo que quieran que con gusto revisemos, estamos aquí atentos a escuchar sus preguntas antes de pasar a la última actividad de la sesión. Entonces, con la confianza justamente de platicar, de aprovechar a todos estos expertos que están por aquí, entonces, digo, aquí estamos muy, muy pendientes de lo que tengan pues de dudas y también pues por aquí tienen los datos de contacto de nuestro super equipo. Y también, bueno, vamos a tener una pequeña encuestita porque queremos conocer su opinión. Para nosotros es lo más valioso y pues por aquí estamos.